Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y que de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y que a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. De acuerdo a la hora donde ustedes se encuentren, les saluda su amiga Priscila de la Cruz y este día he decidido empezar con las letanías de la humildad, pues es algo que me hace tanta falta, muchísima falta. Yo vengo de la soberbia y la arrogancia, de creerme intelectualmente superior, de creerme que yo tengo las mejores palabras, que tengo un amplio vocabulario, de que sé muchas cosas, de que he leído mucho. No es verdad, no es cierto. Yo no sé nada. Y el estar aquí frente a la cámara le crea a uno una especie de presión de querer agradar, de querer gustar a los demás, de querer hacerse carismática, simpática, que los demás te den like,
que los demás te dejen comentarios diciendo, sí, Priscila, muy bien, qué hermoso tu testimonio, qué buenas palabras, way to go, vamos, Priscila. Y eso yo no quiero que me nuble el pensamiento, no quiero, no quiero. Por eso yo al principio yo me ponía pequeñita, pero eh, X, no importa. Eh, hay otras personas mucho mejores que yo, obvio que las hay. Personas que tienen muchos más suscriptores que yo. Yo, a mí no me ven mucho, pero que los poquitos que me vean les sirva lo que les traigo, porque ya no son mis palabras, ya no son mis ideas, mis elucubraciones, mis opiniones vacías. Ya no, ya nunca más. Pues yo ya sé que no soy nada. Soy una persona más X, una persona random del mundo que cometió muchísimos errores y que no pretende ponerse aquí como ejemplo de nada, que no pretende ponerse ante la cámara como alguien a quien los demás deben de seguir. No, a mí no. Es a él hay que seguir, a él. Y es ante él a quien yo me he humillado. Y a él yo le pido que me elimine todo rastro de soberbia, todo rastro de ensimismamiento que yo pongo conmigo, y al ver las estadísticas y la ansiedad de ver que no suben los seguidores, es, es una presión, es una presión, pero tengo que recordar que no es para mí, que yo no me quiero gloriar de nada de lo que digo aquí, y que los likes, poquitos, que yo pueda tener, no son para mí. No, no, no es para mí. Y el que yo haya salido de donde salí, no es por mi propio esfuerzo. Yo no hice nada. Yo lo único que al final hice fue arrodillarme. Pero si no hubiera sido por Cristo, yo seguiría allí en la oscuridad. No soy yo. No soy yo. Y bueno, una introducción un poquito larga para la reflexión de la homilía de la misa de hoy, pero he estado reflexionando mucho sobre esto, sobre el crecimiento del canal que ha venido acelerado para mis pocas fuerzas y para mis pocos talentos. Me pareció que empezaban a subir muchos seguidores todos los días, un poquito más, y me doy cuenta de que tengo que poner en orden las ideas y no creerme ninguno de esos likes, ninguno de esos comentarios que me están diciendo, sí, Priscila, tu testimonio, qué bueno tu testimonio. No es mío, no es mío, es Cristo, es mérito de Él. Yo simplemente fui una más que Él logró salvar, porque Él ya ha salvado a muchísimos, ya ha salvado a muchísimos, y yo simplemente tengo esa felicidad de podérselos compartir, y que sea a las pocas personas que les llegue el mensaje, pues que les llegue. Y que si lo comparten no sea por mí, porque ya les dije, yo no soy nada. Yo simplemente vengo a traer un mensaje de mi Señor, y es a eso a lo que me voy a dedicar, simplemente a ser su mensajera, a hablar por Él, sus palabras. Y tal y cual las interpretaciones que nos da la iglesia, pues mis propias interpretaciones siempre fueron erradas. Así que yo ya no confío en mí, ya no confío en mí. Bueno, por ahí me podrán decir que eso está muy mal, que hay que tener autoestima, que hay que tener amor propio, que hay que tener confianza en sí mismo, believe in yourself. Yo apliqué eso por más de 30 años y no me sirvió nada. Pero desde ya mismo 2 años de mi conversión, 2021, 2022, 2023, sí, 2 años. Diosito, qué diferencia, qué cambio, qué cambio. Y bueno, no es que yo lo diga, que lo digan los que me rodean, los que me conocen.
mucho. Vamos a ver la palabra de hoy, martes, de la 23 semana del tiempo ordinario. Ya estamos a punto de terminar el año litúrgico. Y para estas fechas, en el mes de noviembre, la iglesia recuerda a sus difuntos, recuerda a los que han partido. Es como una época de recordar ese memento mori, en que lo único que tenemos seguro es la muerte y que tenemos que rodearnos de la fe, irradiarla para que la podamos contagiar a los demás que nos rodean, a nuestros seres queridos cercanos, para que el día en que nosotros faltemos, a nosotros no nos falten las misas. Porque ¿quién va a orar por mí si yo no le transmití a mi hija a conocer a Cristo y a la importancia de la Santa Misa? ¿Quién va a orar por mí si yo no se lo enseñé? Entonces, yo les pido a ustedes, hermanos, misericordia y que pidan por mí, que recen por mí ahora en vida y quién sabe, en cualquier momento, uno nunca sabe, nadie tiene la vida comprada. No es que me han dicho que me voy a morir, pero sí sé que me voy a morir algún día. Y quiero contar con esas misas. Y en lo que me quede de vida, intentaré ir todos los días posible. Todos los días. Antes decía yo los domingos. No, todos los días, los demás días también. Entre semana también. De manera de que saber que la toma de la Eucaristía es algo tan sagrado que se debe de hacer en un estado de gracia, de pureza de espíritu, me vuelva al pecado algo impensable, impensable. No por temor a ir al infierno, sino por el horror que me causa ofender a mi Señor. Por eso detesto mi anterior pecado. Alguien por ahí me dijo, déjalo atrás, eso ya pasó. No, el pecado tiene consecuencias y me ha dejado heridas en el alma que aún estoy sanando. Esas consecuencias, no solamente en los actos malos que hice sobre mí mismo, pues básicamente mis pecados eran, ya saben, la idolatría. Yo vengo de la nueva era y me creía que yo era mi propio Dios y estaba loca. Entonces, más que ese pecado también obviamente también ofendí a otras personas. También. Estoy sumamente consciente de eso y sumamente consciente de que hay una consecuencia y que la tengo que pagar. La tengo que pagar. Es por eso que es muy importante estar muy conscientes de esa finitud de nuestra vida terrenal y de que las consecuencias de lo que nosotros hagamos van a pagarse. Hay una justicia divina, que no es el karma. Cuidado, no es el karma. El karma es un absurdo hinduista, eso no tiene nada que ver con nuestras creencias. La consecuencia del pecado es la muerte. Y bueno, vamos a ver la lectura. Vamos a ver la lectura ya. La primera lectura del libro de sabiduría nos dice: Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral,
Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas palabras de sabiduría, del libro de sabiduría, que por alguna razón es considerado un libro apócrifo. ¿Por qué será? ¿Será porque trae ciertas verdades incómodas, ciertas realidades que no queremos pensar? No queremos pensar en que a esa consecuencia de ese pecado que no ha podido ser reparada en vida, se tiene que compensar, tiene que purificarse ese pecado. ¿Y cómo se hace? Aquí la palabra nos dice, a los justos se los prueba como oro en el crisol. Es decir, hay una prueba, hay algo que tenemos que hacer en este estado del alma en el cual cuando nosotros hemos muerto en justicia, hemos muerto en amistad con Dios, vamos a ser probados. Y Dios nos pone como en una especie de tormento pasajero, porque aquí dice, este es un sufrimiento que va a durar breve tiempo. Es un breve tiempo. Pues los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Así a veces dicen que sí, que María está muerta, por ahí dicen. Esos son los insensatos. Nosotros sabemos que los justos están en paz y que ellos van a tener breves sufrimientos después de los cuales van a obtener una gran recompensa. Una gran recompensa. Y a eso debemos aspirar, a esa gran recompensa. Entonces, mientras el tiempo que nos quede de vida, hacer esas reparaciones, hacer esas misas, mantenerse en estado de gracia para poder seguir comulgando, es una manera de ir como sanando el alma, de modo que se pueda conseguir esa recompensa que es después de la muerte, después de haber pasado esa prueba, donde Dios nos prueba como en un holocausto que es agradable a Él. El que tenga oídos, que escuche. Estamos reflexionando en nuestros, como que en la escatología, en lo que pasa después de la muerte. Y si la palabra, si nosotros decimos palabra de Dios a esto, la confiamos, no la ponemos en duda. Confiamos en que eso va a ser así. Y así va a ser. Así que, ¿estás viviendo en consecuencia con eso? ¿Lo estás haciendo? Yo lamento muchísimo no haber transmitido estas verdades, haberme mantenido alejado de estas verdades por tantos años. Pero Dios me concederá, Dios me lo concederá. Tengo la plena confianza de que Él me concederá esa conversión para aquellas personas a las que yo más amo. Y con lágrimas en mis ojos les seguiré rogando y suplicando que les conceda esa gracia, que si yo la recibí, yo la peor de las pecadoras, la peor, si yo la recibí, yo sé que Él se la concederá a aquellas personas a quienes amo tanto. Perdón. Vamos a ver el Salmo responsorial que nos dice, el Salmo 33. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo y su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas.
Y es lo que voy a hacer hasta el resto de mi vida, hasta el último suspiro que me quede en este valle de lágrimas. Yo voy a bendecir al Señor todas las horas que me resten de vida, hasta el último palpitar de mi corazón. Voy a hacerlo porque yo sé que Él me va a librar de de ese sentimiento de dolor que me da el no haber sido un buen ejemplo de madre, de vecina, de amiga, de hija, de compañera de trabajo, de todo, por estar en la iniquidad. Pero ahora ya estoy confiada en el Señor, estoy confiada en que bendecir al Señor es algo que me hace bien a mí y que va a tener una consecuencia también. Así como el pecado tuvo una consecuencia mala, la redención tiene una consecuencia buena. La redención que no la conseguí por mis propios medios, obviamente, fue porque alguien oró por mí, mi madre, que es una mujer justa, a quien yo confío que está ya gozando de la presencia del Señor. Esas oraciones funcionaron. Y todas las oraciones que yo hice antes de caer, pues yo era muy devota de la Virgen María y ahora nuevamente soy muy, muy devota del rosario, lo hago a diario y es algo que le recomiendo a todos los que hayan vuelto, hijos pródigos, confíen en Mamá María. Ella es tan buena, es ese amor tan maternal y que siempre nos va a dirigir hacia su hijo, siempre. No teman amar demasiado a María, pues nunca la vamos a poder amar tanto como la amó su hijo Jesucristo. Así que bendigamos a nuestro Señor por todas las horas de nuestra vida. Amar y cumplir la palabra de Dios. No solamente es decir que te amo, Señor, te amo, eres mi Señor, mi Salvador, pero sin obedecerlo no sirve de nada. Obedecerlo para que Él more en nosotros. Porque, ¿qué dije anteriormente? En un estado de gracia nosotros podemos ser dignos de recibir a Jesucristo sacramentado. De hacerlo de otra manera, teniendo algún pecado mortal, viviendo en adulterio, ¿sí? Es decir, sin estar casada, de ese tipo de cosas, estamos bebiendo nuestra condenación, estamos comiendo nuestra condenación. Pero si obedecemos los mandatos de la iglesia, seguimos como es, hacemos como es. Cuidado, no vayan a decir, no, los mandamientos de la iglesia no son pecado mortal, no. ¿Y qué me dicen de santificarás las fiestas? Eso no está también ahí en el decálogo, o sea, es un pecado mortal. No santificar las fiestas, los días de precepto, los domingos, que son el día del Señor, que nosotros los recordamos. Así que cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso, cuidado con creernos que hay cosas que no son pecado mortal. Ese es el primer arma del demonio para que diga, no es pecado mortal, no importa. Cuidado. Vamos a ver el Evangelio. La aclamación antes del Evangelio nos dice, aleluya, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Y sí, cumple su palabra. Cumple su palabra. No es solo el que diga Señor, Señor, sino el que obedece los mandamientos. El Evangelio de hoy, según San Lucas, nos dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y sí, es por eso que la he llamado hoy tiempos de prueba, esperanza y humildad. Estamos viviendo tiempos de prueba, esperanza en la vida eterna y la humildad de reconocernos siervos, de no creernos que porque cumplimos con los mandamientos tenemos que ser ensalzados de cierta manera aquí en la tierra, de que nos reconozcan, de que nos señalen como, oh, qué santa, qué buena persona que es. Ya hasta tiene la aureola, ya se le ve la aureola. No, no es así. No es así. Y esto para aquellas personas que a veces suelen hacer juicios temerarios con otros, incluso entre católicos. Se está viendo una gran división en la iglesia. Es muy tristísimo, es muy tristísimo. Y por prudencia, yo como recién convertida, no he dado mi opinión ante los eventos que ya todos conocemos. Yo no soy nadie para opinar al respecto. Nadie. Yo no digo nada. Es por prudencia que lo hago, que he preferido guardar silencio. Sin embargo, no quiere decir que yo esté juzgando a algunas otras personas que han dado sus comentarios. Está muy bien. Yo no me meto con la conciencia de otras personas, pues yo no creo ser mejor que esas otras personas. No lo creo. No lo creo. Nadie conoce los corazones más que Dios. Y Él sabe mi pecado. Y Él sabrá el pecado de la otra persona. Es por eso que yo no, con esto no estoy señalando a ninguna de las otras personas que están haciendo comentarios sobre el estado actual de la iglesia, la separación del obispo Strickland, el Papa Francisco, cuál es su opinión y todo este tipo de situaciones que yo prefiero no dar mi opinión. Yo simplemente mantengo la palabra del Señor en donde nos dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y escucha así al que a mí me ha enviado. Es decir, yo escucho a la iglesia, a sus apóstoles y al Papa, que es el sucesor de Pedro. Así que a eso yo simplemente me someto con muchísima humildad. Y que no se me aplauda por eso, yo soy una sierva más, soy una sierva de Dios. Y que todo lo que yo haga sea para su gloria, no para la mía. Que todo lo que yo diga sea para glorificarlo a Él, no para que se me dé un reconocimiento a mí. Y me lo digo también a mí misma para no estar examinando las estadísticas y viendo cuántos seguidores me subieron de hoy a ayer y de ayer a mañana. No soy yo. No soy yo. Que nunca se me malinterprete. Y que mis intenciones nunca cambien. Pues lamentablemente a veces sucede, sin señalar a nadie en específico, por si acaso, que ciertas personas llegan a cambiar el foco de donde debemos de tenerlo, solamente en Él, en Jesucristo. Solo en Él debe de estar nuestra mirada. Solamente en Él. Así podremos hasta caminar sobre las aguas, manteniendo nuestra mirada fija en Cristo y en que Él mantendrá su iglesia, pues fue su promesa. Así que la tempestad ahora está fuerte, está atacando la iglesia como a la barca, la está atacando, pero el Señor vendrá y pondrá orden. Él dijo que Él iba a volver. Y mientras tanto, la iglesia iba a ser sometida a bastantes ataques desde adentro y desde afuera. Pero no somos nosotros quienes vamos a juzgar quién es el Judas de aquí en esta situación. Y es lo que yo no quiero hacer. Es lo que yo no quiero hacer. Por eso no quiero hacer ninguna insinuación, no quiero hacer ninguna indirecta ni nada. No quiero decir nada.
solamente de manera genérica lo digo así. Tengo la esperanza de que así va a ser porque mi confianza está totalmente puesta en Jesucristo. Y tengo la humildad de no señalar a nadie con el dedo, jamás, porque yo soy pecador y lo reconozco. Soy una sola sierva más, humilde, un soldado más de Cristo. Solo eso, nada más que eso. Y bien, hablando de soldado de Cristo, les quiero comentar que ya tengo mi libro. Soldado de Cristo, está al revés la pantalla. Vamos a ver qué hago para arreglar esto. ¿Será que le cambio aquí? Oh, veamos. Veamos allí. Ahí está. Soldado de Cristo. Este es mi libro. Todo para la gloria del Señor. El libro con mi testimonio ya está a la venta. Visita defiendetufe.com, en donde podrás encontrar este y muchos más libros para mantenernos firmes en nuestra hermosa fe católica. Este es un testimonio enseñanza. Es decir, aquí cuento todos los lugares en los que me metí y lo más importante, ¿por qué? Después de todo eso y contarles la historia, que a la gente les gusta mucho las historias, seamos sinceros, nos gustan las historias. Pero después de todo eso, está explicado todo lo que es la nueva era, todos sus profetas, todos los engaños, los libros, documentales, filosofías, herejías, todo lo que se basa en la nueva era, para que tengamos listas nuestras alarmas y no caigamos y no desviemos el camino. Así que si les interesa, visiten defiendetufe.com y buscan Priscila de la Cruz. Ahí está mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo. Bien, espero que les haya gustado esta enseñanza y... Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.